Su iglesia dice, amén, 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 amén. Toma asiento un momentito, vamos a ir a primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a concluir el mensaje que empezamos hace un par de semanas. Es tan largo que me tomó 2 semanas para terminarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al verso 8. Si usted tiene su Biblia, usted la abre en la primera epístola de Pedro y va a ir al capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 3 y como siempre leemos la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro escribe a la iglesia que está en la diáspora, está en el extranjero, han sido echados fuera de su territorio y están ahora fundando una iglesia que no es donde ellos viven, sino en otro lugar. Él les escribe y le dice, bendito el Padre. Esto en el verso 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, ahí está, que es que la salvación de vuestras almas. Señor, una vez más, damos gracias por tu palabra, bendícela ricamente, te rogamos que nuestros corazones sean, Señor, retados en esta tarde, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén. En nombre de Cristo ponemos estas cosas y empezamos una vez más. Nos quedamos, creo que en el verso 4, la vez pasada. Si usted tiene su Biblia una vez más, usted va de regreso al verso 4. Y dice el 4 de Primera de Pedro capítulo 1, que es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hablamos de eso y creo que discutimos un poco de esa herencia que él habla. Y recuerde que estamos hablando, el título del mensaje, y lo vimos la semana antepasada, es la esperanza del creyente. Creo que pudimos describir qué es lo que es la esperanza, como el mundo la tiene por entendido, y qué es la esperanza, como la palabra de Dios lo describe, una esperanza viva en Jesucristo. Muchas veces usted tiene esperanza de que va a pasar cualquier cosa, pero usualmente eso se esfuma cuando lo que usted espera nunca llega. Gracias. Pero en el caso de Jesucristo, levante su mano si alguna vez el Señor ha contestado alguna oración para usted. Lo primero que voy a decir es que los muertos no contestan oración. Esa oración le fue contestada porque al que usted le pidió está vivo y estaba escuchando. El muerto no tiene voluntad. El muerto va por donde lo llevan. Ah, mira que fulanito se murió, hay que llevarlo para tal sitio. Hay que llevarlo. Muchas veces era la última voluntad que tenía, pero no hay dinero para llevarlo, imagínate. Un mes haciendo una coleta para llevar a fulano para allá, para El Salvador, o para Honduras, o para Dominicana, porque ahí era que él quería que lo enterraran. Y no se resuelve la colecta para
la cooperacha, como dicen, para llevar al muerto, que el muerto hay que llevarlo para acá y hay que llevarlo para allá. Pásenlo por fulano y hay que pasarlo por la iglesia y hay que llevarlo para acá, pero donde quiera que hay que llevarlo, él nunca va. Dice la palabra de Dios que el Señor está con nosotros como poderoso gigante en todas partes. Eso es una de las ventajas que tenemos sobre los católicos. Cuando ellos hacen procesiones, el santo que llevan acarreado, lo llevan como entre 5, ¿no? Y donde quiera que ellos quieran que el santo vaya, hay que llevarlo. No que estemos hablando mal de los católicos, lo que quiero decir es que el santo que ellos adoran no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies, no puede ver, no puede agarrar, no te puede contestar, no tiene lengua. ¿Por qué voy a usar un intermediario cuando yo tengo al mero mero que me salvó, me rescató y está atento a mi clamor y a mi oración? Entonces, yendo desde ese punto de vista, estamos hablando de esa esperanza, la esperanza que tenemos en Jesucristo, porque Cristo está vivo. Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y que está ahorita sentado a la diestra del Padre. Amén. Basado en ese contexto, yo digo, wow, bueno, pero a quien yo le oro está vivo, me está escuchando. Y muchas veces nos desesperamos. ¿Por qué? Porque la oración que yo elevo no es contestada. Pero recuerden, mis amados, que no es en el tiempo, Dios no es un microondas. Dios no es una persona que está ahí esperando para complacer mis caprichos. Mire, el 99% de las cosas que le pedimos a Dios no son convenientes para nosotros. Yo estoy siendo un poquito, yo diría, así como conservador. El 99% de las cosas que le pedimos a Dios son caprichos. ¿Por qué? Porque yo quiero una cosa hoy y ya mañana yo quiero otra. Pero lo que tú le estabas pidiendo a Dios, no, ya eso no es importante. Lo importante es lo que tengo ahora y todo el tiempo estoy cambiando. Entonces Dios escucha y Dios sabe lo que me es conveniente. Fíjese que estaba pidiéndole a la hermanita Wanda no hace que un mes trabajo. Bueno, Dios sabe que necesitamos trabajo. De hecho, Él tiene esa promesa en Filipenses capítulo 4, verso 19. Él dice que mi Dios pues suplirá. Bueno, esa es la promesa. Muchas veces yo pido y dice Santiago que no recibo. ¿Por qué? Porque pido mal. Porque yo pido para mis propios deleites. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando le pedimos a Dios, muchas veces que le pedimos por otros, casi siempre es rapidito que Dios contesta la oración. Pero cuando yo pido para mí, Dios como que se tarda. ¿Por qué? Porque son oraciones egoístas. Dice la palabra de Dios, pedid y no recibid, porque pedid mal, porque pedid para vuestros propios míos, deleites. En Santiago capítulo 1, verso 4. Entonces, mirándolo desde este punto de vista, vamos a ir al verso 4 y vimos que esa esperanza, eso que yo he depositado, Dios lo describe y lo presenta como una herencia. Creo que la semana pasada estuvimos también, o antepasada, perdón, hablando de lo que es una herencia. Y es algo perfecto de la manera que Dios lo describe aquí a través de Pedro. ¿Por qué? Porque una herencia no es algo que yo puedo comprar, no puedo adquirir. Una herencia tiene que ser dada a mí, tiene que ser dejada a mí. ¿Sí o no? O a la persona que se le deje. Una persona, por ejemplo, que tenga bienes, que tenga dinero, propiedades o cualquier cosa, que hace un testamento y deja esa herencia a la persona que él quiere, no necesariamente a los hijos. Muchas veces se lo deja a otra persona que no es ni siquiera allegada o familia, ¿sí o no? Porque el dueño de esa propiedad hace lo que quiera con eso, ¿sí o no? Entonces, él describe esto de esa esperanza que nosotros tenemos como una herencia, la cual fue dejada para todo aquel que cree. Fíjese, no para aquel que ha creído, sino para aquel que cree. ¿Por qué? Porque esa esperanza no está solamente predestinada para aquellas personas que ya son creyentes. Y lo que faltan por creer. No van a tener esa esperanza. Por eso es que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16, que es para todo aquel que cree. Porque hay personas que todavía no han creído, pero van a creer.
Porque dice la palabra de Dios que ya Dios tiene establecido alcanzarlo desde antes de la fundación del mundo. Simplemente, hermana Gaudí, el tiempo, el día no ha llegado. Pero ya eso está establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa esperanza no es la esperanza como usted y yo la conocemos. Esa herencia no es una herencia como usted y yo la conocemos. ¿Por qué? Porque la herencia y la esperanza que usted y yo conocemos son producidas en este mundo para cosas y personas de este mundo. La esperanza y herencia que Pedro está hablando aquí, o Dios a través de Pedro está hablando aquí, es una esperanza que es celestial. Y por ende, vamos al versículo 4, él dice, en el verso 4, para una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir? Hermano, todo lo que es de aquí, de este mundo, ya viene corrompido, ¿sí o no? Todo lo que respira en este mundo donde usted y yo vivimos está corrompido por el pecado, ¿sí o no? Por defecto nacemos pecadores. Entonces quiere decir que todo lo que es producto de cualquiera de nosotros ya de por ende viene corrompido. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos corrompidos por el pecado. Entonces él dice que esto es, él dice en el verso 4, que esa herencia y esa esperanza que usted y yo recibimos de parte del Señor, escuche bien, es incorruptible. Si es de este mundo, entonces se corrompe. Y si no está corrupto, se va a corromper. ¿Por qué? Porque este mundo está corrompido por el pecado, ¿sí o no? Entonces él dice que es incorruptible porque no es de este mundo. Pregunto, ¿hay pecado en el cielo? No. Entonces no es de este mundo. Él dice incontaminada. ¿Qué es lo que contamina todo? El pecado. El pecado. Y todo lo que hay aquí en la tierra está lleno de pecado, ¿sí o no? Entonces, él dice que es incontaminada esa esperanza y esa herencia que vamos a recibir. No se puede corromper por el pecado, no se puede corromper por la carne, ni por el hombre, ni por el enemigo. Pero tampoco dice él que se puede contaminar con el pecado, ni con el chisme, ni con la mentira, ni con el engaño, con nada de lo que usted y yo conocemos que corrompe y desbarata hasta iglesias. Eso no se puede corromper. Y dice inmarcesible, que quiere decir marchitar. Hermanos, esto no, cuando usted corta una flor de una planta, ¿qué pasa con esa flor? Esto es inmarchitable. Quiere decir que aunque usted lo corte, esto no va a morir porque no, eso trasciende al tiempo. Trasciende, hermano, todo va sobre el tiempo. Y no importa el tiempo que yo dure, porque dice que será manifestado cuando Cristo venga. Pase un año o pase 1 millón de millones de trillones de años, todavía esa esperanza está ahí para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Él está diciendo que no se corrompe, no se contamina, ni se marchita por el tiempo. ¡Wow! Hermano, es una esperanza buena. Es una esperanza muy buena. Pero no le creemos al Señor. Y recapitulando todo lo que hemos discutido hasta ahora, Pedro aquí nos muestra que esta esperanza y esta herencia viene de una fuente que es una fuente preciosa y santa. ¿Cuál es esa fuente? El mismo Jesucristo. Él está diciendo, cuando usted se va y va al verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer. ¿Qué pasa cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. He aquí que si uno es nacido en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, son ahora todas hechas, ¿qué? Nuevas. Nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan aquella conversación de Nicodemo con Jesús? Hermano, es imposible que tú veas el reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Es imposible que tú entres al reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan?
Entonces, mirándolo desde este punto de vista, él dice que Jesucristo vino a nuestra vida para hacernos nacer de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, ya automáticamente somos merecedores de esa esperanza viva. Wow, esto es como medio complicado. No, no es complicado nada, es sencillo. Una vez que yo tengo a Cristo en mi corazón, ya esa esperanza me pertenece, lo que él dice aquí. Es lo que él está diciendo. Entonces, la fuente de esa esperanza es el mismo Dios. El medio que Dios utiliza es el nuevo nacimiento, como lo vimos en el verso 3. El fundamento que Dios utiliza para yo basarme en esto que yo estoy diciendo, ¿qué es? Simple y llanamente es la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo, yo no creo que Cristo resucitó, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que es vana mi salvación. Lo que yo he creído, creí en vano. Si usted, hermano, no entiende que o no cree o está todavía dudoso de que Cristo resucitó, de que Él murió en la cruz por mí, sí, Cristo sí, Él fue crucificado. Yo vi esto, la película de la pasión de Cristo, y vi cuando lo crucificaron, y vi cuando lo golpearon, y vi cuando lo escupieron y la corona de espinas. Pero al final del día, si yo no entiendo, si yo no creo que Cristo resucitó entre los muertos al tercer día, entonces vana es mi creencia, vana es mi salvación. Porque ya esa esperanza está muerta. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza viva. Vamos bien. Oh, ok. Porque yo digo, a veces nos confundimos. No, eso es vital. Eso es Evangelio 1:01. ¿Por qué creemos en Cristo? No es simple y llanamente yo confesar mis pecados y pedir perdón por mis pecados. No, yo tengo que creer que ese que me está perdonando está escuchando y tiene el poder y la potestad para perdonar pecados, ¿sí o no? Ese es Jesucristo. Pero para que eso suceda, Él necesita, es necesario que Él esté vivo. Entonces yo tengo que creer que Él resucitó al tercer día. Lo cuarto es la naturaleza de esa esperanza y de esa herencia. De dónde viene, cuál es la esencia de todo aquello. Bueno, una herencia gloriosa. ¿De dónde viene? ¿De cuál es? Bueno, del mismo Dios. Y como yo les expliqué ya una vez que Él está vivo, Él está, dice, ahora mismo sentado a la diestra del Padre. Y la naturaleza o esencia de esa herencia gloriosa es el mismo Jesucristo. Lo último que nos queda, vamos a ir ahora al verso 5, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que el Señor me ha asignado, de que el Señor ha puesto algo preparado para mí. Muchas veces, ¿cuáles son las características de una reservación? Bueno, la reservación usted llama y reserva, o hace la reserva a través de internet, o la hace como usted tenga que hacerla. Y entonces la persona que hace la reservación escribe su nombre y pone una fecha, ¿sí o no? Y esa fecha, esa reservación, cuando se cumple la fecha, ¿qué pasa si usted no llega? Se cancela la reservación, ¿sí? O usted llega, pasó lo que pasó y ya la reservación se cae, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si usted llega al lugar, usted hizo su reservación, usted hizo todo lo que tenía que hacer, llegó a la fecha establecida, llegó a tiempo, y cuando usted llega le dice, no, pues aquí usted no aparece en el libro? ¿Cómo se pondría? Mira, gente que pelea. Yo vengo de tal sitio, pagué un pasaje de avión o manejé no sé cuántas horas, y ahora usted me dice a mí, mira, tengo mi número de reservación, sí, pero ese es de otro hotel que está al lado. Imagínense cómo lo ponemos nosotros. No, hermano, esto no es del mundo. Estoy hablando de una herencia y una esperanza celestial. Pregunto, ¿Dios todo lo que hace, lo hace bueno, sí o no? Pues nada más lo creen tres. Espérenme, voy a tomar agua porque hasta se me dio. Dice Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y dio Dios que era bueno, y dio Dios que era bueno. Hermano, todo lo que Dios hace desde la fuente del mundo es bueno. Ay, pero Dios me hizo y yo soy tan malo. A través del nuevo nacimiento, Dios te está regenerando para que seas bueno. Ay, pastor, es que ni Dios puede conmigo. Bueno, usted tiene que tener fe que Dios va a poder con usted. Si usted está aquí hoy, Dios está trabajando en usted. Pero dice el verso 5 que esa reservación no es
de este mundo. Escuche, 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dos características de esta reservación que me llegan a mi corazón. Lo primero es que esa reservación está guardada por Dios. Escuche, yo le pregunté, si usted no llega el día de la reservación, ¿qué pasa el día de la reservación? Se cancela, ¿sí o no? O sea que Dios está garantizando la reservación de que está escrita. Dice la palabra de Dios que cuando yo entrego mi corazón a Cristo hay una fiesta en el cielo. Pero que también dice la palabra de Dios que mi nombre es que escrito en el libro de la vida, ¿no dice? Bueno, pues ahí está mi reservación. Cuando yo llegue, mi nombre estará ahí escrito en el libro de la vida. Si yo voy a tener mi juicio, todo eso va a pasar. Pero hermano, ¿qué hago? ¿Cómo que hay juicio? Pero es que mi nombre va a estar ahí, mi reservación va a estar ahí. Eso es una. Dice la palabra de Dios en el verso 5. ¿Estamos ahí? Dice, vuelvo y termino en el 4, recapitulando, perdón. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y aquí viene la palabra. Reservada, herencia, esperanza, reservada en los cielos para vosotros, para los creyentes, para todo aquel que ha creído. En otras palabras, una herencia que no se contamina, no se corrompe ni se marchita. Dice la palabra de Dios que está reservada en los cielos para vosotros. Lo primero es que Dios es quien ha hecho esta reservación. Y Dios no hace errores. Porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Dios todo lo que hace lo hace bueno. Y aquí dice que Él fue que hizo esta reservación. Reservada en los cielos. ¿Quién reina en los cielos? Dios. Y Él dice que Él hizo esta reservación para todo aquel que cree, para vosotros, para todos los creyentes. Y Él dice, no solamente está guardando esta reservación Dios, hermano, esto es increíble, esto me llena de emoción. Porque dice que Dios ha hecho la reservación y la está guardando para mí. Dios es quien está cuidando esta reservación para mí. Pero que también me está cuidando a mí como creyente para que yo pueda reclamar esa reservación. Aquí viene, míralo aquí. 5. ¿Estamos ahí? Dice el 4, terminando, que esa reservación, esa esperanza, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. Y viene el 5, que sois ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante... ¿Y por qué quiere decir esto, pastor? Esta palabra de guardado está hablando como una guarnición. Hay un pasaje en Salmos que dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de sus hijos y les defienden, ¿sí o no? Pero con todo y eso, pastor, me pasan tantas cosas. En el mundo tendréis aflicciones, pero tengan fe y confíen, porque ya yo vencí al mundo. Él no dice que un demonio no se va a colar entre el vallado de ángeles. Hermano, siempre. Porque muchas veces cuando no se cuela el demonio me salgo yo del vallado de ángeles. Muchas veces soy yo quien me salgo de redil, ¿sí o no? Es más, lo voy a poner así. La mayoría de veces que nos pasan cosas somos nosotros que nos salimos de la protección y del amparo de Dios. Para salir a hacer barbaridades que Dios no quiere que hagamos. Y me salgo de redil y voy y me salgo del camino angosto y me meto al camino ancho. Y doy una gozadita y después vuelvo otra vez. O quiero volver al camino estrecho. ¿Y cuánto trabajo da cuando usted se sale del camino angosto y se mete en el camino ancho y espacioso para volver otra vez al camino angosto? ¿Cuánto trabajo le da a la gente que se aleja del Señor? Volver otra vez a los pies de Dios. Se enoja, no quiere que le digan nada. No me hable de eso, que ya no quiero saber. Son todos unos sinvergüenza, que no sé qué, lo otro, hasta que no le pasa algo. Hermano, cuando usted se sale de redil de Dios, ¿cuánto trabajo le da regresar a los caminos del Señor? No se salga del camino del Señor. Y no le estoy diciendo con esto que no fracasemos de vez en cuando, que no pasemos por zonas áridas de nuestra vida y desiertos de nuestras vidas. Todos pasamos. Dice la palabra de Dios en Jeremías, saber cuán malo y amargo es haberme dejado
dice el Señor. Es terrible. Cuando nos alejamos del redil de Dios, es como una espiral. Fíjese que la espiral, cuando usted viene bajando, baja rápido. Pero después para subir, es vuelta y vuelta cuesta arriba. Y da mucho trabajo volver otra vez. Pero fíjese que Dios siempre quiere. Pero estamos renuentes y nos es difícil volver a caminar con Dios como antes éramos. El verso 5 dice que hay un ejército guardándonos a nosotros para que podamos reclamar la reservación que Dios tiene preparada para nosotros. Pero lo que le acabo de decir, hermano, no es cuento, ni es algo que el pastor se inventó para rellenar el mensaje. No, lo que le quiero decir es que mientras yo camino con Dios, el mundo, la carne, los ojos, la concupiscencia, el enemigo y todo lo que usted se puede imaginar, van a tratar de impedir que yo reciba mi bendición. Si yo pierdo mi fe, si yo me salgo de redil, si yo digo ya yo no voy más, ya yo con esto terminé ya, porque ya me harté, ya me cansé, yo no quiero más, yo no aguanto más esto, porque la vida cristiana es difícil. Eso es lo que decimos mucho. Está guardada por el ejército de Dios en los cielos. Esa esperanza es como una herencia guardada para usted y para mí, reservada por Dios y guardada por el ejército de Dios en los cielos, dice el verso 5. Sois guardados, pregunto, ¿es Dios poderoso, sí o no? Pues usted y yo estamos guardados por el poder de Dios, dice aquí el verso 5. Ahora bien, hay un componente que es necesario, porque usted sabe que en la vida de nosotros a veces pasan cosas y yo o no me las creo o no las entiendo o simple y llanamente las ignoro. Porque el conocimiento es poder. Dice aquí que es por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8? Que usted y yo somos salvos por gracia. Y luego dice, por medio de la fe. La fe es como un puente que yo tengo que cruzar para poder llegar a los pies de Cristo. Cristo es el puente, dice que es por medio de la fe, pero la fe ¿en quién? En Cristo. Yo tengo que creer que Él murió por mis pecados y que resucitó al tercer día, y que es el creer eso, confesando mis pecados, eso me hace salvo. Entonces dice que es por medio de la fe. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Bueno, porque hay días que yo no tengo fe. O hay días que simple y llanamente mi fe está como en 1 y debe estar en 100. Muchas veces me pasan cosas, yo hago todo lo que yo entiendo debo hacer y lo último que yo hago es orar, ¿sí o no? O muchas veces le pasan cosas a amistades de uno, a hermanos en Cristo, a cualquier situación que me está pasando y yo, vamos para tal sitio y vamos para aquí y vamos para allá y vamos a hacer tal cosa y después, bueno, hermano, está dura la situación, hay que orar, pero eso es lo primero que hay que hacer y es lo último que hacemos. Quiere decir que mi fe no está sincronizada con lo que Dios establece en su palabra. Por eso Él dice aquí en el verso 5, mediante la fe. No es simple y llanamente que yo entienda que hay una esperanza y una herencia para mí guardada por Dios, reservada por Dios en los cielos, que está vivo, que es Jesucristo, y que Él ya tiene todo preparado para mí. Si así no hubiese sido, yo no se lo hubiera dicho. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿No lo dice? Que en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no dice él? Si así no hubiese sido, yo no se lo digo. Pero quiere decir que ya él dice, voy entonces a preparar ¿qué? Morada para vosotros, ¿no? Dice él. Pues es una promesa, entonces es la misma situación. Y aquí entonces me dice a mí, mediante la fe, y escuche esto, para alcanzar la salvación que está aquí. Ahí está la palabra otra vez. ¿Qué dice que está aquí? Entonces, hermano, yo me lo repite ya otra vez y yo no me lo creo ya porque yo no quiero. Me dice en el 4 que está preparada para vosotros en los cielos. En el 5 me dice que está guardada, protegida por el ejército de Dios. Y aquí, culminando, me dice en el verso 5 que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ay, pastor, pero eso es mucho tiempo.
Repito la palabra que dije hace un ratito, inmarcesible. El tiempo no la marchita, no la detiene, no le quita el sabor. Hermano, el tiempo no la hace insípida, el tiempo no le quita el valor, no importa cuánto tiempo pase, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que dice su palabra. Entonces yo mirando esto, parece una esperanza viva, que aunque yo muera, el que cree en mí, aunque esté muerto, pero ¿qué más yo quiero? Ahí está la palabra. Mi fe es creer en las promesas que Dios hace. Oiga, es una promesa. Si yo parto de este mundo, aunque yo haya partido de este mundo, si yo creía en Cristo, yo no he muerto. Efesios capítulo 2, y Él dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, ahí está toda la palabra. Pero qué bonito es el Señor. Y Él me dice, ¿sabes qué? Independientemente de que yo haya hecho la reservación, independientemente de que esa reservación y esa herencia esté guardada por mi ejército en el reino de los cielos, tienes que tener fe, porque yo voy a probar tu fe. Ay no, Señor, pero así no fue que hablamos. Hermano, nuestra fe es probada todos los días, las 24 horas del día. Con tantas cosas. Mira, a veces hasta una cosa mal puesta que nosotros vemos, si usted la lleva, pues ya sabe que está robando. Su fe es probada cuando le entra una llamada. Pero tú no te enteraste de lo que le pasó a fulanita. No te metes en ese lío, tú no tienes nada que ver con eso. Y y como que nos llegan tantas cosas a nuestras vidas y esa tentación. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, dice la palabra de Dios en Santiago. Pero la tentación está ahí vigente 24/7, ¿sí o no? Hasta cuando dormimos está la tentación en nuestras mentes y nuestros corazones. Él dice aquí que eso será manifestado en el tiempo postrero. Ahora dice el verso 6, en la cual, hablando de la esperanza y de la herencia, vosotros os alegráis. O sea, yo tengo que estar alegre de que Dios ha hecho ese gesto conmigo. Ay, pero pastor, ¿pero quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí y para que Dios haya puesto esa esperanza y me haya dejado esa herencia y la esté guardando con sus ángeles y que Dios mismo haya hecho esa reservación para mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y muchas veces nos ponemos tan abajo, hermano, que a veces el mismo Dios le cuesta levantarnos. Usted es un hijo de Dios, usted entregó su corazón a Cristo, usted es un príncipe o una princesa. Dice la palabra de Dios aquí cuando leíamos el otro día, dice que nosotros somos luminarias, dice la palabra de Dios. Nosotros somos lo máximo que Dios creó en su creación. De todo lo que Dios creó, Dios lo mejor que hizo, según su palabra, fuimos nosotros. Pero a veces yo mismo no me lo creo. Él me está diciendo aquí, en el verso 6, que yo tengo que alegrarme de eso que Dios ha hecho por mí y para mí. No estoy hablando de mí en el caso específico, sino para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el día que llega la aflicción, ese día yo dejo todo. El día que las cosas no van como yo quiero, ese día yo no, hombre, no, es que ya, mira, no, es que esto no sirve ya, porque mira, no veo gente en esta iglesia, yo no veo nada. Hermano, ¿pero qué tú tienes que ver? Yo he repetido 57.944 veces que el cristiano no ve por vista, sino por fe. Bueno, póngale una más que acabo de dar ahora. El cristiano ve por fe. Dice aquí otra vez que eso que Dios ha puesto y ha dado y ha preparado para mí es mediante la fe. En otras palabras, yo tengo que creérmelo, yo tengo que revivir esto, tengo que respirar eso. Yo cada día que me levanto, yo soy un hijo de Dios. Dios me ama. Aunque me esté yendo como en feria, Dios me ama. Porque el hecho de que me vaya como en feria, Dios nunca deja de amarme. ¿Por qué a veces me va mal? Por mis propias malas decisiones. Pero muchas veces yo no quiero decir, ¿sabes? Ay, no, yo he hecho tal cosa mal. No, hermano, usted hizo una cosa mal. Reconózcalo.
¿Qué significa eso? Usted confesar su pecado, su falta. Usted decirle a Dios, ¿sabe qué, Dios? Señor, me equivoqué, perdóname, ayúdame, Señor, a enmendar mis errores. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores, su propio pecado? Dice él, líbrame hasta de lo que me son ocultos. No dice el salmista. Entonces, muchas veces yo no quiero admitir que el problema está en mí. Pregúntenle a Pablo en Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y termino haciendo ¿qué? Lo que yo no quiero hacer. No dice él, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Yo no puedo con esto. Y muchas veces, pero Pablo admite que el problema, que el pecado mora en él. Él dice, pero muchas veces yo no quiero admitir que el problema soy yo. Ay, es que Dios trabaja conmigo y no, yo no me regenero. Es que tú no quieres. Dios trabaja con el que quiere. Todavía Dios está trabajando con nosotros. Pero muchas veces yo no quiero dejarme regenerar. Yo me resisto a que Dios me regenere. Y como les expliqué el otro día, Dios me va a regenerar con anestesia o sin anestesia. Pero Dios me va a regenerar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió en su palabra. Que cuando yo llegue al reino de los cielos, ya yo voy a tener una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque yo quiero ir al reino de los cielos. Pero bueno, el querer no es necesario, no es imprescindible. Yo tengo que creer, pero también tengo que hacer acción para eso. Yo tengo que mostrar evidencias de mi salvación. Yo eso lo menciono en todo mi mensaje. Si yo no muestro evidencia de mi salvación, ¿será verdad que yo soy salvo? ¿Será verdad que he tenido un encuentro con Cristo? ¿Será verdad que Cristo está trabajando en mi corazón? Si yo no cambio, bueno, pues muestro evidencias y muestro ese sentido de que yo estoy siendo transformado por el Espíritu Santo morando en mí. Tengo que revisarme. Y eso va para todos nosotros. Si yo doy un paso para adelante y 5 para atrás, eso no viene de Satanás. Eso viene del pecado que mora en mí y que yo no quiero dar mi brazo a torcer. Dios todos los días trabaja conmigo. Dios me muestra su palabra. Dios me muestra todo lo que yo necesito. Dios tiene el Espíritu Santo morando en ti. Y todos los días que tú te levantas, Dios dice, bueno, ora conmigo. Quiero hablar contigo. Dios te despierta en la noche. Y tú, en vez de tú abrir la Biblia, tú prendes la televisión. Y hace Dios tantas cosas con uno. Y Dios todo el tiempo está buscando. Y yo no quiero. Yo todo el tiempo me estoy resistiendo a ser regenerado. Pero Dios sabe, Dios espera eso de nosotros. Porque Dios dice, no va a ser fácil. Ve el verso 6. Vamos combinando ya. En esa esperanza, en esa herencia que está guardada y reservada por Dios y guardada por Dios y los ángeles de Dios en el cielo para ustedes, Él dice en el verso 6, en esa esperanza, ustedes se alegran y uno se alegra. Qué bueno es saber que Dios tiene algo bonito y bueno para mí. Él dice, aunque ahora, ¿están ahí? Por un poco de tiempo, dice él, ¿qué va a pasar? Si es necesario, ahí le mete como 4 comas y como 4 sí condicionales, es probable que, hermano, va a pasar, porque nuestra vida está plagada de problemas y situaciones, muchas causadas por nosotros mismos y otras porque Dios permite que pasen, porque nada escapa al designio y a la voluntad de Dios. Por ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué dice? En diversas pruebas. Cuando un día vamos a traer tengo unos mensajes muy bonitos acerca de las pruebas. Santiago menciona esa palabra exacta en el capítulo 1. Él habla de diversas pruebas. Las pruebas vienen en diferentes colores, olores y sabores. ¿Sí? Así viene la prueba y vienen cuando usted menos la espera. ¿Sí o no? Y llegan de repente, tum, tum. Es como llegó un bill del IRS que yo no del año 2012 que yo no pagué unos impuestos y ahora que yo estaba agarrando una agüita y agarrando un dinerito para irme de vacaciones, me llegó a mí un bill del IRS, imagínense. Usted no lo estaba esperando. Bueno, gracias a Dios que yo no pago impuestos. Pero hermanos,
diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Es algo, no está hablando de aflicciones, no está hablando necesariamente de cosas malas. Simple y llanamente recuerden que Dios prueba nuestra fe. Y muchas veces vienen a través de situaciones que usted no está esperando, pero vienen de diferentes, diría yo, lugares. Muchas veces vienen de mi trabajo, a veces vienen de mis familiares, a veces vienen de mi cónyuge, a veces vienen de la iglesia, a veces vienen del pastor, a veces, hermano, pero de donde quiera llegan, ¿sí o no? Y cuando todo esto, muchas veces no lo estoy esperando, se me daña la transmisión del carro, porque es una prueba también. Imagínense, se me poncha una llanta en la 85. Hermano, cualquier cosa puede pasar. Él dice, tengáis que seis, que dice la palabra, si es necesario, la palabra aflicción. Quiere decir que es una aflicción, es algo que me va a quitar el sueño, es algo que me va a preocupar, es algo que va a tomar mucho de mi tiempo. Y si hay algo que Dios, diría yo, demanda de nosotros, es tiempo. Dios no pide de mi dinero, de mis dones, de mi talento, Dios pide de mi tiempo, porque el tiempo es lo más preciado que nosotros tenemos. Si usted quiere ver, ve a esa gente que ya están en una máquina para ser desconectados y van y dan muchísimas vueltas, que no lo quieren desconectar, porque la gente quiere un segundo más y un segundo más y un segundo más. La gente lo que requiere es tiempo, es lo más valioso que hay, después de la salvación, obviamente. Pero escuche esto, Él dice, por un tiempo tengáis que seis afligidos, pero fíjese que, mire qué bueno es el Señor, subraya esta palabra, poco. Pastor, pero yo tengo 3 años con esta aflicción, esta espalda mía mala y me dan unos calambres y unas cosas, y la asiática que me quita, y las rodillas que no me responden, y esto, el cuerpo mío es un desastre, pastor. Pero, sí, porque para usted esa es su aflicción, pero los que están parapléjicos, que nada más pueden mover los labios para hablar y para comer, que no pueden mover ninguna otra parte de su cuerpo. Pero es que muchas veces yo solamente me fijo en mí, yo, y nunca veo lo que está pasando con el prójimo, ni al de al lado. Cuando usted tiene algo que usted entiende que es malo, hay otro que está 100 veces peor que usted. Pues yo no lo veo. Ni lo veo, ni lo admito, ni siquiera yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y dice la palabra aquí, tengáis que seis afligidos por un poco. Ay, pastor, pero ¿cuándo me quitará Dios esta cruz y estos clavos? Lo primero es, una vez más, que Dios está probando tu fe y la mía. Si estás aquí hoy, vas bien. Porque todo el que está aquí ha pasado por grandes aflicciones. Todo lo que estamos aquí hemos pasado por grandes aflicciones, ya sea de salud, de emocionales, de pareja, de fe, espiritual, póngale lo que usted quiera, pero todos hemos pasado por grandes aflicciones. Pero es por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Y dice el 7, si no me creen, porque aquí lo dice claro, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Recuerden, hablamos en el 6 de que vamos a ser probados y algunas aflicciones llegarán a nuestras vidas con el objetivo, el propósito de probar mi fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted se ha fijado que muchas veces, y dice la palabra de Dios cuando habla sobre la parábola del sembrador, que hay uno que viene y dice, mucha aleluya, gloria a Dios, tiene un pandero, hermano, que lo suena lindísimo. No, ese hermano es tremendo, hermano. ¿Y de qué pasó en la cuestión? Ya usted no lo volvió a ver más. ¿Qué pasó con el hermanito fulano? No sabemos nada de él. Pero cuando llegan las pruebas y las aflicciones, esa persona se raja. Entonces él dice aquí en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Él hace un paréntesis acá y me habla de la fe del creyente. Escuchen esto, mira cómo Dios describe lo que debe ser la fe de un creyente. Escuche, mucho más preciosa que el oro
Y dice que es el oro, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego. Esa fe, ya aquí cambió él de la herencia y cambió de la esperanza. Aquí ahora me está hablando de mi fe y la fe de cada creyente. Probada mi fe. ¿Están conmigo? Ok, bueno. Él dice, esa fe sea hallada en alabanza, probada con fuego, aunque perecedero, se prueba, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando dice, sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, mucha gente dice que es creyente. Mucha gente dice, no, yo muero con Cristo. Yo quisiera que me clavaran a mí en la cruz. Hasta que ve un clavo y un martillo. Fíjese que evita todos esos clavos y los martillos de Home Depot. No, yo no voy a Home Depot. ¿Por qué? No, que yo no quiero ver clavos ni martillo. Y muere por Cristo, dice. Que me crucifiquen a mí. No, pero no. Yo no le hice el chiste del hombre que era bien malo. Y hacía muchas maldades. Y dice que una vez, pues su mamá se enfermó bien grave de muerte. Y el hombre estaba tan arrepentido. No, Señor, llévame a mí porque yo soy el que he hecho maldad en este mundo. Y no era puertorriqueño, pero yo he hecho tanta maldad y que no sé qué, y que esto y lo otro. Decía, ajá. Y llegó la muerte. Y dice la muerte, ¿a quién hay que llevarse? Dice, a la doña. Porque la verdad es mala de ver, dice la que se vaya a la doña, porque imagínense, es que somos creyentes, no hermano. Muchas veces nosotros decimos que somos lo máximo y que somos creyentes y la fe mía es robusta y esto. Hermano, cuando yo digo así, Dios me prueba y prueba mi fe. Esa fe mucho más, dice, preciosa que el oro, se prueba con fuego. Y ese fuego, ese oro, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego. Esa fe sea hallada, dice aquí la palabra, vuelvo otra vez al verso 7. Se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza. En otras palabras, que Dios acepte mi ofrenda de fe, de que la fe que yo estoy manifestando sea real y verdadera, y que cuando yo me presente frente al Señor, cuando Jesucristo se manifieste, diga, bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, en el 8 dice, hablando ya ahora, cambiando de la fe, de la esperanza y de la herencia, cambia al dador de todo eso, que es Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, fíjese la palabra que él dice, creyendo. No es que yo creí ayer y hoy no voy a creer, y no sé si voy a creer mañana. Creyendo quiere decir en acción o movimiento. ¿Están conmigo? Creyendo, aunque ahora no le veáis. Mire, hermano, Dios tiene una más alta estima, escuche bien, no más si el pastor está loco, no. Dios tiene una más alta estima por el creyente de hoy que la que tuvo, escuche bien, por aquellos que le vieron aún después de su resurrección. ¿Por qué? Porque esos le vieron y lo oyeron. Estuvieron ahí con él, hermano. Yo puedo decir porque yo lo vi, yo le toqué el manto. Usted y yo no hemos hecho nada de eso. Y aquí estamos dando la cara. Y Dios dice que Él estima eso. ¿Por qué? Porque bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Entonces Dios estima eso en gran manera. Él dice aquí, míralo aquí es tu palabra. Él dice, aunque ahora, el 8 dice, a quien amáis. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos le han visto así de frente en carne y hueso? Ninguno de nosotros. Algunos que están medio mayores, que a lo mejor quién sabe lo han visto, pero bueno, esa es otra prédica. Sí. Pero los jovencitos que estamos aquí, ninguno tuvimos el privilegio de estar ahí frente a Cristo en carne y hueso. Sin embargo, hemos creído y Dios aprecia eso. Él dice, en quien creéis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis como con gozo inefable y glorioso. Esto simple y llanamente lo que me está diciendo
es que el día que llegue la prueba, el día que llegue la aflicción, el día que mi fe sea probada, yo tengo que estar gozoso. El día que a tu vida, a mi vida, a la vida de la iglesia llegue una situación difícil, yo tengo que estar gozoso. Ay, pastor, pero usted, no sé, si se muere un familiar querido o cercano, mano, yo no le estoy diciendo que usted va a hacer una fiesta y que va a brincar y va a tener un pandero y va a tener una güira y un acordeón. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la circunstancia no debe de determinar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos plagados de problemas y problemas siempre va a haber. Siempre va a haber problemas. La vida suya y la mía está plagada de problemas. Pero hermano, ¿cuántos han tenido un encuentro cercano con el Señor en que usted está orando, usted está teniendo un tiempo con el Señor, está haciendo un devocional y que Dios le habla y usted siente genuinamente de que el Espíritu Santo está frente a usted, que usted puede sentir la respiración del Espíritu Santo? ¿Cuánto ha sentido eso? ¿Usted quisiera que eso terminara? No, pastor, ¿cómo va a ser? No, y que se quede ahí el Señor. ¡Claro! Entonces, eso es lo que Él está diciendo, que eso no debe terminar, que Él siempre va a estar dispuesto a tener ese tiempo con nosotros, pero que yo no debo dejar influenciarme por las circunstancias, porque los problemas y las aflicciones siempre van a estar por un poco de tiempo. Yo debo estar gozoso de que no importa, mi enfoque no es de este mundo. Yo vivo en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Ya mi futuro está en otro lugar. Y cuando yo pienso en eso, el camino es tortuoso, el camino es difícil. Pero sabes que al final del día, yo voy para mi casa. Para mi casa que voy. Pero no importa, que el camino es difícil, es para casa que vamos. Yo no sé usted, pero a mí me agarra, por ejemplo, en la 85 todos los días, 1 hora y pico para llegar a mi casa y 1 hora cuando salgo de mi casa. Pero cuando yo voy a mi casa, yo voy contento, aunque el tráfico me agarre, aunque me pare ahí y vea 5 accidentes, que este, que el otro, y cuando yo llego cansado. Pero cuando yo llego a mi casa, hermano, llegué al lugar como más, bueno, tranquilo, al lugar más feliz. Imagínese, cuando usted llegue a su patria celestial. Entonces él dice acá, terminando, en el verso 9, y ahí concluimos. Obteniendo el fin, el propósito, la meta de vuestra fe. En otras palabras, esa fe que yo estoy ejercitando es para esto. ¿Para qué? Para la salvación de mi alma. Es por fe que mi alma es salvada. El Señor nos alcanza, pero si yo no tengo fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Él dice acá, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para poder tener esa salvación, esa herencia y esa esperanza viva que Dios tiene reservada para mí y está guardada por Él, es necesario que mi fe sea constante. Dios siempre quiere. El apóstol Pablo le dice esto a los romanos. Vaya a Romanos capítulo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Roma. En el verso 30, él está diciendo, el 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa todas? Yo puedo meter las aflicciones
las pruebas y las dificultades en mi vida, en ese paréntesis de todas, porque todas significa todas, ¿sí o no? O sea, eso es parte de mi vida también. Y muchas veces ponemos eso como si fuera algo negativo. Cada vez que te pasa algo malo, ay, que todas las cosas me ayudan a bien. No, pero cuando te pasa lo bueno, cuando tú puedes comer la comida que tú te apetece, la comida que tú te gusta, cuando muchas veces yo no la puedo comer, no porque tengo la posibilidad de el dinero, muchas veces la salud no me lo permite. Cuando yo puedo caminar e ir al lugar que yo quiero ir por mi propio pie. Cuando nadie tiene que obligarme a venir a la iglesia, sino que yo quiero estar aquí para escuchar su palabra y alabarme y gozarme con el Señor. Todas las cosas buenas y malas ayudan para mi crecimiento espiritual y mi regeneración espiritual. Las buenas me hacen, escuche bien, reconocer que Dios no solamente es el dador de la vida, sino el dador de todos los dones, talentos y favores que yo pueda recibir de su parte. Las no tan buenas me ayudan a entender que yo no soy autosuficiente, que le necesito a Él para no cometer errores. Todas las cosas me ayudan a bien, pero ¿de qué bien está hablando? El bien de mi regeneración, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, dice la palabra. Y aquí dice, esto es, que se aclarezca y sea claro, estoy todavía en el verso 28, a los que conforme al propósito de Dios, ¿qué dice? Son, no fueron, son llamados. ¿Pero qué quiere decir, pastor? Hermano, mucha gente tiene 20, 30, 40 años en el evangelio y todavía no saben para qué lo llamó Dios. ¿Sabía usted eso? Y vienen a la iglesia y se gozan en el Señor y dan un paso para adelante y 5 para atrás. El pastor te critica mucho. No, hermano, no es así. Es que si yo no sé mi propósito en los caminos del Señor, eso es lo que yo nunca voy a alcanzar, porque es como salir para caminar sin rumbo. Cuando yo tengo un propósito, yo tengo una meta, yo sé para dónde voy, dónde el Señor me quiere llevar. Y cuando yo no sé dónde voy, que me falta sabiduría, la meta está ahí. Yo le pido sabiduría a Dios para que me guíe, porque Él dice que yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Él les guiará y les enseñará todas las cosas que necesiten saber. Pero yo tengo que pedirle a Dios y tengo que saber para dónde voy. Y aquí viene la cadena irrompible que es necesario que yo me aprenda de memoria. 29. Porque a lo que antes, ahí está la palabra, a lo que antes, estoy en el verso 29, conoció, y sigo en pasado, hablando en pasado, también después de conocerle los predestinó. Ya había un destino preparado por Dios el día que Dios escogió salvarnos. ¿Están ahí? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para que Jesucristo sea el primogénito entre todos muchos hermanos. Dice 30. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también, ¿qué dice? Llamó. O sea, Dios me llamó. Bueno, yo estoy aquí predicando su palabra porque Dios un día me dijo, ven. Y yo me resistí. ¿Ustedes creen que fue así? Sí, aquí voy a predicar. Y no, no es así la cosa. Usted y yo nos resistimos todos los días de nuestras vidas. Y venimos a los pies del Señor muchas veces. No, pero no es así. No. Hermano, nos resistimos con todo lo que tenemos. Pero llega un día en que usted dice, ya, Señor, me rindo. Y ese día Dios empieza a trabajar contigo. Y a trabajar contigo. A los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo Dios? A esto también justificó, o sea, los salvó, los declaró justos.
¿Están conmigo? Y a los que justificó, ahí está la palabra, a estos también glorificó. En pasado, ya usted y yo, hermanos, volvemos otra vez a lo mismo. Esa herencia está garantizada por Dios. Y mire la palabra aquí, está glorificado ya. Él no me está hablando de que yo voy a hacer en el futuro, que cuando Cristo, no, hermano, ya usted y yo, si hemos creído en Cristo y tenemos fe, hemos depositado nuestra fe en Cristo, Él dice que a lo que Él llamó, Él glorificó. Ya estamos glorificados según esta palabra. ¿Por qué? Porque fuimos llamados, capacitados. El Señor nos llamó, ahí estamos con la fe, echándole ganas, un paso para adelante, dos para atrás, llevamos, el Señor nos lleva, hermano, pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No se fije en las circunstancias. Es necesario que contribuyamos a nuestro propio crecimiento espiritual. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por justificarnos. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu Santo, Señor, que está ahorita morando en nosotros. Pero tu palabra dice que ya estamos glorificados. Gracias por esa herencia, gracias por esa esperanza viva. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Porque, Señor, a veces queremos darte todo, Señor. Nuestro espíritu está dispuesto, pero muchas veces la carne nos vence, Señor. El mundo nos vence. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y todas esas cosas que no provienen de ti, Señor, sino del mundo. Y tu palabra dice claro que el mundo pasa, sus deseos pasan. Lo que quiero hoy pasa, ya mañana es otra cosa. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Yo te alabo y te doy gracias. Y te ruego, Señor, una vez más, que me ayudes a valorar, a atesorar esa esperanza que tú has puesto, Señor, para mí y para todo aquel que cree. Que me ayudes a reconocer que hay una herencia hermosa para mí, preparada, reservada y guardada por tu poder en los cielos, para todo aquel que cree, para todo aquel que persevera, para todo aquel que aplica la fe, Señor, en esta ecuación. Ayúdame, ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te alabo, te exalto y te adoro, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias sobre gracia. Por gracia, Señor, nos alcanzaste. Por gracia, Señor, diste la salvación. Por gracia, Señor, otorgaste, Señor, a tu Hijo. Por gracia, Señor, somos lo que somos hoy día, Señor. Por tu gracia y por tu amor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Las peticiones, Señor, que pusimos delante de ti están ahí, Señor, para tu disposición, Señor, porque tú eres soberano. Así que haz con ellas, Señor, lo que tú entiendas debas hacer. Una vez más yo te alabo y te doy gracias. Y te pido, Señor, que no nos vayamos como llegamos, sino que reflexionemos y nos animemos, Señor, porque tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Te doy gracias y pido estas cosas en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.